que el mal no cambie quién eres el fruto del Espíritu, la bondad. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bienvenido, bienvenida una vez más a Un Café con Dios. Continuamos nuestro recorrido por los frutos del Espíritu Santo. Hemos hablado del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia y de la benignidad. Hoy llegamos al siguiente fruto, la bondad. Y quizá pienses, ¿no es prácticamente lo mismo que la benignidad? Están muy relacionadas, pero hay una diferencia que puede ayudarnos a entenderlas. La benignidad se refleja especialmente en cómo tratamos a los demás. La bondad nos impulsa a hacer lo correcto y buscar activamente el bien, incluso cuando hacerlo nos cuesta algo. Porque ser bueno cuando nos beneficia es fácil. Lo difícil es hacer el bien cuando nadie lo reconoce, cuando nadie te da las gracias, cuando podrías aprovecharte y decides no hacerlo, cuando podrías devolver el daño que te hicieron y decides actuar de otra manera. Por eso quiero que hoy guardes esta frase: haz el bien aunque nadie te aplauda. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué Pablo tiene que decirnos que no nos cansemos? Porque hacer el bien también cansa. Cansa ayudar y que nadie lo valore. Cansa dar y sentir que solamente recibes indiferencia. Cansa intentar hacer las cosas correctamente mientras ves a otros avanzar tomando atajos. Y puede llegar un momento en el que pienses: ¿para qué voy a seguir haciendo las cosas bien? Quizá alguna vez has sentido eso. Has sido leal y te traicionaron. Has ayudado y después desaparecieron cuando tú necesitaste ayuda. Has dado oportunidades y no las valoraron. Has intentado actuar correctamente y parece que precisamente tú eres quien sale perdiendo. Y entonces aparece una tentación: dejar que la maldad de otros cambie nuestra manera de vivir. Pero escucha esto: no permitas que lo que alguien hizo contigo decida la persona en la que tú vas a convertirte. Porque tu bondad no nace de que todos sean buenos contigo. Es fruto de lo que el Espíritu Santo está formando dentro de ti. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate que Jesús habla de obras. La bondad no es solamente tener buenas intenciones. La bondad se mueve. Ve una necesidad y pregunta: ¿puedo ayudar? Ve una injusticia y no mira hacia otro lado. Tiene algo que compartir y comparte. Puede aliviar una carga y lo hace. Puede decir la verdad y decide no participar de una mentira. Puede aprovecharse de alguien, pero elige actuar con integridad. Porque algunas de las mayores pruebas de bondad ocurren cuando podríamos hacer algo incorrecto sin que nadie se enterara. Cuando te dan dinero de más, cuando encuentras algo que no es tuyo, cuando tienes información que podrías utilizar para perjudicar a alguien, cuando nadie comprobará si realmente hiciste aquello que dijiste. Ahí aparece una pregunta fundamental: ¿quién eres cuando nadie te está mirando? Porque nuestra relación con Dios también se demuestra en las decisiones secretas. Pero quiero aclarar algo: ser bueno no significa permitir que todo el mundo se aproveche de ti. La bondad necesita sabiduría. Puedes ayudar sin convertirte en responsable de resolver la vida de todos. Puedes perdonar sin volver a colocar tu confianza inmediatamente donde fue destruida. Puedes amar a una persona y reconocer que necesitas distancia. Puedes hacer el bien y también decir que no. Jesús hizo el bien constantemente, pero no permitió que las expectativas de todo el mundo gobernaran su vida.
Por eso no confundas bondad con falta de límites. Ahora, quiero darte algunas maneras sencillas de practicar este fruto. Primero, haz algo bueno que nadie pueda devolverte. Ayuda a alguien que no tenga manera de compensarte. Ahí desaparece el interés y queda solamente el corazón. Segundo, haz lo correcto, aunque lo incorrecto sea más fácil. La bondad también se llama integridad cuando nadie está mirando. Tercero, no permitas que una decepción te convierta en una persona fría. Quizá alguien se aprovechó de tu buen corazón. Aprende de aquello. Pon límites. Sé más sabio. Pero no permitas que esa experiencia mate algo hermoso que Dios puso dentro de ti. Y cuarto, no hagas el bien buscando reconocimiento. Hay obras que quizá nadie verá, oraciones que nadie escuchará, personas que ayudarás y nunca hablarán de ello, sacrificios que nadie conocerá. Pero Dios sí los conoce. Quizá llevas mucho tiempo haciendo el bien y estás cansado porque no ves fruto. Entonces, vuelve a escuchar Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien, no porque cada persona vaya a recompensarte, no porque siempre recibirás aquello que entregaste, sino porque hacer el bien también forma parte de quien estás permitiendo que Dios haga de ti. Hoy pregúntate, ¿sigo haciendo el bien cuando nadie me reconoce? ¿O necesito constantemente que me agradezcan, me feliciten o me devuelvan aquello que hice? Porque llega un momento en nuestra vida espiritual en el que debemos aprender a hacer ciertas cosas simplemente porque son correctas delante de Dios. Quizá nadie te aplauda, quizá nadie publique lo que hiciste, quizá nadie conozca el sacrificio, pero si Dios lo vio, no fue invisible. Y si alguna decepción te hizo pensar que ya no merece la pena tener un buen corazón, recuerda, no permitas que la maldad de otros apague la bondad que Dios está produciendo en ti. Que el mal no cambie quién eres. Hemos hablado de algo que puede ocurrirnos después de muchas decepciones. Empezamos siendo personas generosas, confiadas, dispuestas a ayudar. Pero después de recibir heridas, comenzamos a endurecernos. Nos engañaron, nos utilizaron, no valoraron lo que hicimos. Estuvimos para alguien que después no estuvo para nosotros. Y llega un momento en el que podemos pensar, ya no vuelvo a hacer nada por nadie. Es comprensible sentirlo, pero debemos tener cuidado, porque una cosa es aprender de lo vivido y otra, muy diferente, permitir que aquello que nos hicieron cambie nuestro corazón. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué palabra tan profunda! Porque vencer el mal no siempre significa que la otra persona cambie. A veces vencer significa que lo que te hicieron no consiguió convertirte en alguien que tú no eras. Te traicionaron, pero tú decides no convertirte en una persona desleal. Te mintieron, pero tú decides continuar caminando en verdad. Se aprovecharon de ti, pero tú decides no vivir pensando que todo el mundo quiere hacerte daño. Te hirieron, pero no permites que esa herida gobierne el resto de tus relaciones. Eso también es victoria. Ahora bien, bondad no significa ingenuidad. Dios no te pide que ignores lo aprendido. Si alguien te engañó, puedes perdonar y ser más prudente. Si alguien rompió tu confianza, puedes perdonar sin devolverle inmediatamente el mismo acceso a tu vida. Si alguien constantemente se aprovecha de ti, puedes decir que no. Un corazón bueno también necesita sabiduría, porque puedes tener un corazón limpio y unos límites claros. Puedes perdonar y mantener distancia. Puedes desearle el bien a alguien
sin permitir que vuelva a ocupar el mismo lugar. La bondad no consiste en dejar que te destruyan, consiste en que aquello que otros hicieron no destruya lo bueno que Dios está formando dentro de ti. Y hay algo más. No hagas el bien solamente esperando recibir lo mismo, porque si nuestra bondad depende de la respuesta de los demás, tarde o temprano terminaremos decepcionados. Habrá personas agradecidas y habrá otras que olvidarán rápidamente aquello que hiciste. Habrá personas que cuidarán tu corazón y habrá otras que no sabrán valorar lo que recibieron. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta más arriba. Haz el bien porque quieres agradar a Dios. Colosenses 3:23 nos recuerda que aquello que hacemos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor. Cuando entiendes esto, cambia incluso aquello que nadie reconoce. Quizá nadie te agradeció aquel sacrificio, pero Dios lo vio. Quizá nadie supo que ayudaste, Dios lo vio. Quizá tuviste la oportunidad de vengarte y decidiste no hacerlo, Dios lo vio. No todo lo que tiene valor necesita recibir aplausos. Ahora quiero que hagamos nuestra oración. Padre amado, hoy vengo delante de ti y te entrego aquellas experiencias que han endurecido partes de mi corazón. Tú sabes quién me decepcionó, quién no valoró lo que hice, quién rompió mi confianza. Y conoces las veces que he pensado que sería más fácil dejar de preocuparme por los demás. Pero Señor, no quiero que el mal cambie quién soy. No quiero convertirme en una persona fría por culpa de una herida. No quiero pagar con otros aquello que alguien me hizo. Espíritu Santo, produce bondad en mí. Dame un corazón dispuesto a hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Enséñame a ayudar sin buscar reconocimiento, a dar sin necesitar siempre recibir, a caminar con integridad cuando nadie me está mirando. Pero dame también sabiduría. Enséñame a poner límites, a reconocer cuándo debo ayudar y cuándo debo decir que no, a perdonar sin volver a lugares donde constantemente soy herido. Que mi bondad nunca sea ingenuidad, pero que mi prudencia tampoco se convierta en dureza. Señor, no permitas que las heridas apaguen lo hermoso que tú quieres producir en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quédate unos momentos en silencio. Piensa en alguna experiencia que haya endurecido tu corazón. Quizá recuerdes a una persona, una traición, una decepción, algo que hizo que dijeras, nunca más. Y pregúntale al Señor, ¿esta experiencia me hizo más sabio o simplemente me hizo más duro? Existe una diferencia. La sabiduría aprende. La amargura se encierra. La sabiduría pone límites. La amargura levanta muros contra todo el mundo. La sabiduría recuerda la lección. La amargura revive constantemente la herida. No permitas que una persona que te hizo daño termine teniendo poder sobre la persona en la que te convertirás. Que te hayan herido no significa que tengas que endurecer tu corazón. Que el mal no cambie quién eres. Permite que Dios sane aquello que ocurrió. Conserva la lección que necesitabas aprender y continúa caminando con un corazón gobernado por Él. Gracias por compartir este tiempo
en un café con Dios. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, suscríbete y compártelo con alguien que haya pasado por una decepción y necesite recordar que todavía puede conservar un corazón bueno. Que Dios te dé bondad para responder al mal con el bien, sabiduría para proteger tu corazón y fortaleza para que ninguna herida cambie lo que Él está formando en ti. Un paso más cerca de Dios.